Bienvenidos a mi canal. Una ventana en la historia. Recuerda, dale me gusta y suscríbete. Los apóstoles fueron los 12 discípulos más cercanos a Jesús durante su ministerio en la tierra. En la Biblia, se explica que no solo fueron testigos presenciales de sus milagros, enseñanzas y crucifixión, sino que también se convirtieron en líderes de la iglesia cristiana, después de la resurrección y ascensión de Cristo. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén hasta el día de Pentecostés. Es decir, 50 días después de la Pascua, lo que marca el inicio de las actividades de la iglesia y la predicación apostólica. A partir de ese día, poco se sabe de lo que ocurrió con cada uno de ellos. Pese a que en las escrituras no se detalla explícitamente las formas en que los apóstoles murieron, se mencionan algunos eventos relacionados con su martirio y persecución. Si bien no existe una fuente única y precisa, algunas de sus muertes se mencionan en relatos históricos y tradiciones. En este video presentaremos un resumen de lo que estas fuentes nos señalan sobre la forma como murieron los 12 apóstoles de Jesús. Simón Pedro era pescador de oficio en el mar de Galilea. La Iglesia Católica lo identifica, a través de la sucesión apostólica, como el primer papa. Su muerte, ocurrida en el año 64, fue una de las más desoladoras y piadosas de entre las sufridas por los seguidores de Jesús. Cuentan que, al conocer que sería crucificado por los romanos, pidió que le crucificaran boca abajo, por considerarse indigno de sufrir una muerte tan similar a la de su maestro. Entonces, fue crucificado de cabeza, por orden del emperador Nerón en una colina del Vaticano. Sus seguidores recuperaron su cuerpo, y lo enterraron en un cementerio próximo al lugar. Santiago, el mayor, fue hijo de Zebedeo y Salomé. Era un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Se dedicó a predicar en Judea y, según la tradición en ibérica, le llamaban Santiago el Mayor, para distinguirlo del otro apóstol, que también se llamaba Santiago. Fue el primer apóstol en convertirse en mártir. Murió decapitado por el rey Herodes Agripa, fuera de la ciudad santa, en el año 44. Andrés, pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. Él, y Juan el Evangelista, fueron discípulos de Juan Bautista. Después de haber sido brutalmente flagelado, lo condenaron a morir en una cruz, pero al no considerarse digno de morir igual que Jesús, fue crucificado en forma de X, y murió 4 días después. La crucifixión se dio el 30 de noviembre del año 63, en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra, en el imperio de Nerón. Actualmente, su cruz es llamada la Cruz de San Andrés, y se convirtió en un símbolo apostólico. San Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor, y primo hermano de Jesús de Nazaret. Creció a su lado y durante toda su vida fue muy cercano a él, por lo que lo ayudó a difundir el Evangelio. Según numerosos relatos, después de predicar y obrar milagros en Babilonia, su tránsito por Persia habría sido más tortuoso y difícil. En su peregrinaje, junto con Simón el Cananeo, al entrar a la ciudad de Suamir, habían sido sorprendidos por 2 hechiceros paganos, que les obligaron a adorar a sus dioses. Al negarse a hacerlo, ambos fueron sentenciados a muerte. Según la tradición católica, a Judas Tadeo le habrían aplastado la cabeza con una masa, y se la habrían seccionado con un hacha o una espada. Bartolomé vivió en Caná de Galilea. Se dice que fue misionero en Armenia, junto al apóstol Felipe. Su martirio y muerte se atribuyen a Agtiages, rey de Armenia. Como los sacerdotes de los templos paganos, que se estaban quedando sin seguidores, protestaron ante Agtiages, de la labor evangelizadora de Bartolomé, Agtiages mandó llamarlo, y le ordenó que adorara a sus ídolos. Ante la negativa de Bartolomé, el rey ordenó que fuera desollado vivo, a cuchillo, en su presencia, hasta que renunciase a su dios o muriese. San Felipe, pescador originario de Betsaida, en Galilea. Fue quien invitó a Natanael a conocer a Jesús. Predicó en la región de Frigia, actual Turquía, y en Escitia, actual Moldavia. Felipe iba a predicar a Hierápolis, en la región de Frigia, junto con su hermana Mariamne, y el apóstol Bartolomé.
Cuando llegaron a la ciudad fueron azotados con correas, arrastrados por el suelo y encerrados en el templo de la víbora. Su muerte ocurrió, según el martirologio romano, cuando su cuerpo fue atado a una cruz. Otros dicen que fue colgado a un árbol por los pies. Mateo está citado en los evangelios como Leví, hijo de Alfeo y Cleofás. Era cobrador de impuestos en Cafarnaúm. Era despreciado por el pueblo, que lo consideraba cercano a los opresores. Pero un día, cuando estaba sentado en su oficina, un hombre le dijo solamente, «Sígueme». Y él se levantó, y lo siguió, para siempre. Ese hombre era Jesús. Según Eusebio de Cesarea, predicó durante 15 años en Judea, donde escribió su evangelio, hacia el año 80. Según Rufino, después, se marchó a Etiopía. Fue martirizado, por oponerse al matrimonio del rey Hirsiaco, con su sobrina Ifigenia. Fue muerto, a filo de espada. Cuando estaba orando. Al pie del altar, después de la misa. San Juan, el más joven de los 12 discípulos. Es el único que no murió de mártir. Fue a quien Jesús le entregó a su madre, María, al pie de la cruz. Predicó en las iglesias de Asia Menor, para luego ser desterrado en la isla de Patmos. Según la tradición, fue condenado a muerte por el emperador Domiciano, le introdujeron en una caldera, de aceite hirviendo, de la que salió ileso, fue el último en morir, a avanzada edad, y por causa natural, en Éfeso, actual Turquía, en algún momento entre los años 95 y 97. Santiago el Menor, hijo de Alfeo y hermano del apóstol Mateo, el evangelista. Luego de que todos los apóstoles se fueran de Jerusalén, él permaneció, convirtiéndose en el primer obispo de la ciudad santa. Estuvo ahí durante varias décadas, hasta que por orden de las autoridades judías, fue lanzado al vacío, desde el tejado del templo de Salomón, y, visto que sobrevivió a la caída, fue apedreado por sus enemigos, hasta morir en el año 62. Santo Tomás. El nombre Tomás, en arameo, significa mellizo. Poco sabemos, sin embargo, de Santo Tomás, quizás un pescador, y uno de los primeros en dejarlo todo, para seguir a Jesús. Tomás, es a menudo conocido como Tomás el Incrédulo, debido a que dudó inicialmente de la resurrección de Jesucristo, cuando le hablaron de ello, si bien, luego confesó su fe, al ver las llagas infligidas en su cuerpo, durante la crucifixión. Se atribuye a Tomás la evangelización de Oriente. Tiene una gran importancia, tanto en Siria como en la India. Fue en la India cuando el valiente apóstol se enfrentó a los religiosos hindús, provocando que la estatua de uno de sus dioses se derritiese como la cera. El sumo sacerdote cogió una lanza, encolerizado, con intención de vengar a su ídolo ultrajado, y atravesó a Tomás con ella. Murió en el acto. San Simón Apóstol nació, en el siglo I después de Cristo, en Canaán, Galilea. Llamado Cananeo en el Evangelio de Mateo, y Zelote en el de Lucas, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunas tradiciones dicen que estableció el cristianismo en Egipto, junto con Marcos, y en Siria, acompañado de Felipe. Pudo también haber evangelizado por el norte de África, Asia Menor y España. Se cree que viajó, con Judas Tadeo, a Mesopotamia, Siria y Persia. Según los hechos apócrifos de Simón y Judas, fue martirizado al ser cortado por la mitad con una sierra, sobre el año 70 de la era cristiana, en Suanir, Persia. Judas Iscariote, probablemente nacido en Keriot, reino de Judea, Imperio Romano, fallecido en Jerusalén, año 30 después de Cristo. Fue uno de los discípulos de Jesucristo, a quien se cuenta entre los 12 apóstoles originales. Según los 4 evangelios canónicos, Judas traicionó a Jesús ante el Sanedrín, a cambio de 30 monedas de plata. El discípulo condujo a los esbirros, enviados por el sumo sacerdote, al jardín de Getsemaní, donde se encontraba Jesús, y lo identificó por medio de un beso, y saludándolo como rabí, o maestro. Al poco tiempo, Judas se arrepintió de sus actos, intentó devolver las monedas a los sacerdotes, que se las habían dado, y al no aceptar las estos, las arrojó en el templo.
Luego, desesperado ante la magnitud de su delación, se suicidó, ahorcándose, en un árbol. San Matías, es conocido como el apóstol de reemplazo, ya que fue elegido por los apóstoles, para sustituir la pérdida que les provocó, la traición de Judas. Nació en la antigua Judea, en el siglo I después de Cristo y murió a los 80 años. Se dedicó a predicar en Judea. Se dice que fundó la iglesia de Capadocia. Murió apedreado, por una turba furiosa, y fue decapitado posteriormente por un legionario romano en Cólquida, en la costa oriental del Mar Negro. Gracias por haber llegado al final del video. Comparte el enlace con familiares y amigos. Y recuerda, dale me gusta, y suscríbete.